Vamos a ver uno de los primeros recursos que uno utiliza, que es el cambio en el orden de integración. Ya de la vez anterior habíamos visto que había a veces dos rutas para calcular integrales, ¿sí? Ahora lo que veremos es que, por ejemplo, vamos a tener un recurso que nos va a permitir calcular integrales dobles y pues que nos va a permitir darnos una alternativa para buscar cuál es la más factible. Por ejemplo, aquí en esta integral se nos dice lo siguiente, bueno, calcular la integral de 0 a 8 y luego la integral de raíz cúbica de x a 2 de 1 en y cuarta más 1 de diferencial de y diferencial de x. Es decir, primero hay que integrar con respecto de y y luego lo que resulte con respecto de x, ¿no? Bueno, en esta clase de problemas hay cosas que no se escriben, pero que suelen ser muy importantes para que la gente que, digamos, va comenzando en esto, pues pueda describir mejor una situación, ¿no? Bueno, aquí hay cosas que no se dicen, pero que es bueno, por ejemplo, reescribirlas, ¿no? Por ejemplo, los límites de integración aquí están muy sobreentendidos. Por ejemplo, aquí se está diciendo que se integra con respecto de y, entonces aquí se está diciendo que y se mueve desde raíz cúbica de x hasta y igual a 2. ¿Sí? Aquí en la última integral se hace con respecto de x y x se mueve desde 0 hasta 8. Bueno, esto nos va a ayudar porque de alguna manera nosotros la primera cosa que tenemos que ver es si podemos hacer una integral de este estilo. Bueno, resulta que con el orden que nos están planteando, que es primero integral con respecto de y luego integrar con respecto de x, las cosas no funcionan bien porque dy sobre y cuarta más 1 no es una integral que rápidamente uno conozca. Pero, por ejemplo, podemos entonces ver si podemos cambiar el orden de integración de esta integral. Por ejemplo, vamos a intentar hacer entonces lo siguiente. Vamos a tratar de describir la región de integración. La región de integración está en el plano XY. ¿Sí? Esta función, que es una función que debería de depender de dos variables, aquí nada más depende de una, sería la z, ¿sí? Esa no la vamos a ver, esa estamos pensando que siempre es, pues, un número positivo. Aquí esta cantidad nos está diciendo que siempre está arriba del plano XY. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa en la región de integración? Pues resulta que tenemos estas cuatro curvas. Entonces vamos a dibujarlas. Una es x igual a 0. La otra sería, por ejemplo, x igual a 8. La voy a poner por aquí. X igual a 8, ¿no? Bueno, por ejemplo, también tenemos la curva y igual a raíz cúbica de x. Esa la podemos poner de dos maneras. Por ejemplo, raíz cúbica de x. O bien despejar a x en términos de y. Elevando al cubo a ambos lados, pues podemos poner, por ejemplo, que x es y cúbica. ¿Sí? Y entonces esta será una curva que, por ejemplo, se mueva de la siguiente manera. Cuando x vale 8, y vale 2, ¿no? Entonces, aquí a 2 unidades, por ejemplo, aquí están 4 unidades, aquí estarían 2, más o menos a esta altura, ¿no? Estaríamos teniendo una curva más o menos así. ¿Sí? Luego haría algo como esto. Pero lo que nos interesa es en esta parte porque x se mueve entre 0 y 8. O sea, esta parte, esta franja es la que nos interesa. Bueno, ya tenemos dibujada a esta curva que es y cúbica igual a x, que es esta, ¿no? Y también tenemos que dibujar y igual a 2. Y igual a 2, quedamos que este punto era de coordenadas 8,2. Y vale 2, entonces aquí esta sería y igual a 2. Bueno, y entonces, ¿de qué se trata esta región de integración? ¿Cuál es la parte de la región de integración que estamos queriendo considerar? ¿No? Vamos a sombrearla. Vamos a darnos cuenta de lo siguiente, ¿no? Para un x fijo que se encuentre entre 0 y 8,
voy a tomar un x fijo que se encuentra entre 0 y 8, arbitrario, por ejemplo, aquí voy a poner que x es una constante. Entonces, para este x fijo, la y se tiene que mover entre raíz cúbica de x y 2. O sea, se tiene que mover entre esta curva y 2. O sea, tiene que estar en esta zona. Si cambiamos esta x, entonces nos damos cuenta que se dibujaría, se sombrearía esta regioncita. ¿Sí? Bueno, esa es una manera de ver que esta integral, pues, digamos, es la que tendríamos que hacer. Sin embargo, vimos que el orden que nos está dando esta integral no es el conveniente, es decir, no nos conviene rebanar a esta área en este sentido, en el sentido de tomar, por ejemplo, paralelas al eje Y. Pudiera ser que, por ejemplo, para calcular esta integral sea más conveniente hacer el rebanado de esta área. Bueno, entonces, aquí al ver si, digamos, dibujamos exactamente la misma área, pero mediante rectas que sean paralelas al eje X, pues manteniendo una como constante, vemos que X se va a mover desde 0 hasta esta curva, ¿no? Entonces vamos a decir que X se va a mover desde 0 hasta Y cúbica, ¿no? Entonces esta integral la podemos reescribir de otra manera, ¿no? Y es aquí donde vemos que el intercambio en el orden de integración no es tan inmediatamente como solamente copiar estas integrales y cambiarlas de orden, sino hacer lo siguiente, ¿no? La lectura de la gráfica nos deja ver que esta integral entonces, esta integral va a ser precisamente la integral con y moviéndose desde 0, que es esta, con y desde 0 hasta 2, y con x moviéndose desde 0 hasta y cúbica, de 1 entre y a la cuarta más 1, esta integrando no cambia, ¿no? Pero ahora la primera integral la vamos a hacer con respecto de x, y luego lo que resulte va a ser integrado con respecto de y. ¿Sí? Bueno, como hemos venido trabajando con esto, como esto en el cálculo de varias variables, vemos que este proceso de integración con respecto de x, pues nos da que esta cantidad depende de y. Esta y es una constante, ¿verdad? Es una cantidad que se mantiene fija en este proceso. Entonces 1 entre y a la cuarta más 1 puede salir porque es una constante con respecto de esta integración. Entonces nos queda lo siguiente. La integral con y desde 0 hasta 2 de 1 entre y a la cuarta más 1, que va a estar esperando, el resultado de la integral con x desde 0 hasta y cúbica de diferencial de x, ¿sí? Esta integral se tiene que hacer para alimentar la que sigue, y luego todo va a ser integrado con respecto de y. Ahora sí, la integral más interna se puede realizar. La integral más interna es muy fácil, ¿no? La integral de diferencial de x, pues es x misma, ¿no? Entonces esto es, vamos a seguirlo haciendo así. Ya la siguiente integral nos va a quedar con y desde 0 hasta 2, esta cantidad que está esperando. Y aquí el resultado de esta integral es simplemente x. Pero x se tiene que evaluar desde 0 hasta y cúbica, ¿sí? Y todo, una vez que se haga esto, diferencial de y. Por supuesto que esto es esta función evaluada en este punto menos esta función evaluada en 0. Esto, por supuesto, me da 0. Entonces, todo esto se convierte simplemente en y cúbica. Muy bien. Entonces, ahora tenemos que esta es la integral con y desde 0 hasta 2 de y cúbica sobre y a la cuarta más 1
todo diferencial de y lo voy a poner incluso arriba, ¿no? Y entonces esta integral ya es mucho más fácil de hacer si uno considera lo siguiente. Por ejemplo, si tomamos a u como ya la cuarta más 1, pues diferencial de u sería 4 y cúbica diferencial de y. Entonces nos estamos dando cuenta que u es esta cantidad, ¿no? Y diferencial de u es prácticamente lo que tenemos arriba, salvo este 4. Entonces, como nos falta este 4, vamos a multiplicar arriba y abajo por 4, ¿sí? Para que nos quede, esto es 1. Vamos a tomar el 4 que está arriba para ponerlo aquí adentro de la integral y entonces nos va a quedar todo esto como igual a un cuarto, y este quedó afuera, de la integral con y desde 0 hasta 2 de 4 y cúbica diferencial de y sobre y a la cuarta más 1. Bueno, ¿cuál es el resultado de esta integral? Pues lo que estamos teniendo es diferencial de u arriba, diferencial de u completo, y abajo estamos teniendo a u. Entonces, nosotros sabemos que la integral de du sobre u, pues es ni más ni menos que un logaritmo natural de u. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos que esto es un cuarto del logaritmo natural de u, que es y a la cuarta más 1, y este ya la cuarta más 1 evaluado desde 0 hasta 2. Bueno, aquí simplemente haciendo esto, tenemos entonces que el resultado de esta integral es un cuarto del logaritmo natural de ¿quién? En 2 a la cuarta es 16, más 1 son 17, ¿sí? Menos un cuarto de logaritmo natural de 0 más 1 es 0, logaritmo de 1 es 0, ¿sí? Entonces nos queda logaritmo de 17 sobre 4. Ese es el resultado de esta integral. Bueno, entonces lo que hay que recalcar aquí es precisamente que cuando tengamos que hacer el cambio del orden de integración, siempre es conveniente, no podemos exentarnos, no podemos olvidar que hay que hacer una figura para que podamos con ella reinterpretar los límites de integración. Sin una figura no va a ser posible, no vamos a poder tener claro cómo sea el cambio en los órdenes de integración. Cerro Universitario para el Mundo en la Cordillera. Bueno, yo me llamo Roberto, participo en el canal, en la edición de videos, y pues mi pasatiempo favorito son los rompecabezas. Igual participo en el canal, en internet los videos, y mi pasatiempo favorito es ver. Hola, mi nombre es Carla, participo en el canal de edición de videos, y mi pasatiempo favorito es ver. Yo soy el profesor Rodrigo. Pues me invita
invitación es a que se suscriban al canal.